como la primera pregunta que me hacía para compartir con ustedes es esta que Estrella pues presentó ahora, que era qué relación podemos encontrar entre todo el proceso sinodal que hemos vivido con el tema de la liturgia. El primero, y tal vez más evidente, es este de que la sinodalidad implica un cambio en todos los niveles, ¿no? Un cambio de mentalidad, un cambio de estructura, un cambio en la forma de relacionarnos dentro de la iglesia, un cambio incluso en el modo de ser iglesia, ¿no? Entonces, esto también incluye el modo en que celebramos. La sinodalidad no deja al margen este aspecto celebrativo y ritual, sino que si somos un modo de ser distinto porque nos relacionamos de una manera mucho más participativa, pues en la liturgia y en la celebración esto necesita verse de alguna manera. ¿Por qué? Porque nuestra liturgia muestra la iglesia que somos, ¿no? Es una forma de estructurar y de mostrarnos la manera en que nos juntamos, rezamos, pedimos perdón, celebramos, ¿no? Hay autores que dicen que la liturgia es una epifanía eclesial, es decir, nos mostramos como iglesia. Entonces, es muy importante que si ahora somos una iglesia sinodal, esto quede de alguna manera traslucido, que se vea en nuestra celebración. Y el tercer punto, que es tal vez el más evidente, pero bueno, que es muy importante, es que tanto la participación como el diálogo, que son características fundamentales de la sinodalidad, se abre a todas las cuestiones eclesiales. O sea, entonces la liturgia también necesita entrar en este proceso de diálogo. Aquí es muy importante reconocer una cosa. El modo de celebrar y muchas formas litúrgicas, cuanto formas y contextualidad, ha aparecido en muchas de las consultas de los distintos contextos como temas importantes para dialogar. En general, hemos visto que hay ciertas posiciones contradictorias, contrapuestas, ¿no? Cuando hablamos de cómo celebrar, vemos que hay gente que piensa de una manera, gente que piensa de otra. Entonces, podemos decir que los aspectos litúrgicos, los aspectos sobre todo los contextuales, son cuestiones que necesitan del diálogo, ¿no? No quiero decir que son cuestiones polarizadas, pero sí cuestiones tensionadas, es decir, que necesitamos dialogar. No se puede dejar de lado, ¿no? Una cuestión tensionada. A veces, si no llegamos a una solución, digamos, cómo contextualizamos la liturgia, pues bueno, la dejamos para más adelante. La podemos dejar para más adelante, pero no la podemos dejar de lado completamente, sino que necesitamos abordarla. Y el otro tema que nos abre la sinodalidad es este de la participación. Sabéis que la palabra participación en liturgia aparece desde el sínodo. En Sacrosanctum Concilium se insiste mucho, mucho en la participación activa de todos los fieles en la liturgia. Y la novedad sinodal es que cuando decimos participación, insistimos en una participación muy, muy activa, es decir, tomar parte, ser parte, dar parte a otros. Es decir, la liturgia no es algo que nos viene dado de por sí o una cuestión solamente del ministerio ordenado, sino que participamos todos de una manera muy, muy activa o estamos llamados a ello. Y la sinodalidad nos invita todavía más a ser parte en esta forma celebrativa que le podemos ir dando, ¿no? Bueno, entonces, yo quiero plantearos algunas de las cuestiones en liturgia que en la actualidad se están trabajando, ¿no? O sea, yo creo que a nivel personal o a nivel vosotros de vuestros grupos en los que trabajáis en la diócesis, en la pastoral, la sinodalidad nos invita a ser muy, muy activos. Y a nivel ya más global, están apareciendo distintos temas que muchos tienen que ver con la contextualidad del tema de cómo adaptar, ayornar la liturgia. Esto, insisto, es una cuestión que viene desde los años conciliares. Algunas cosas se han hecho y otras están pendientes. Entonces, bueno, contaros y a modo, otra vez se me ha colgado el... Vale. Algunos de los desafíos que se plantean en la iglesia de hoy
se han planteado durante el proceso sinodal y han quedado abiertos, y otras venían pues de más adelante, ¿no? Temas que tienen que ver con el mundo sacramental y con el mundo litúrgico. Bueno, os contaré algunas aclaraciones previas, pero os muestro un poquito cuál es el planteo de esta charla de hoy. Sobre todo como va a ser corta, no va a dar tiempo para todo, entonces si algún tema les interesa mucho o llama la atención, apuntarlo y lo hablamos en la parte de las preguntas, ¿no? Bueno, entonces yo creo que hay tres cuestiones muy importantes. La primera tiene que ver con, desde Sacrosanctum Concilium a la actualidad, ha habido muchas claves de actualización que han visto la luz, sobre todo en el campo más teórico, digamos, ¿no? La primera es la interculturalidad o inculturación. Es decir, los distintos contextos necesitan expresarse celebrativamente de una manera que les sea propia. Y esto se está haciendo en muchos sitios y en muchos otros están encontrando pues más dificultades. Yo, por ejemplo, trabajo en el campo de Amazonía, en América Latina, y los procesos de interculturación están siendo cada vez más avanzados, pero no están llegando a formas estructurales de la liturgia, ¿no? Pero se están dando pasos en este proceso de interculturalidad. Esto es muy importante, en contextos como Amazonía se ve con claridad, pero en nuestros contextos de ciudades, en contextos de secularidad, en otros contextos también es muy, muy importante hacer los procesos de inculturación. La liturgia necesita transmitirse a través de la cultura, siempre ha sido así, ¿no? Las celebraciones están en contexto. Entonces, el tema de interculturalidad es muy, muy importante. Otra de las características es el tema de la interdisciplina con la liturgia, ¿no? ¿Por qué me parece muy interesante este tema de la interdisciplina? El primer punto es el tema de los procesos simbólicos y semióticos o rituales. Es decir, un punto muy importante de nuestras celebraciones es todo el universo evidentemente simbólico que tiene, ¿no? Nuestra liturgia está llena de elementos simbólicos. Y aquí lo que pasa, que tiene también que ver con el punto de la cultura, es que muchas veces los signos, los símbolos, no nos representan tal como podrían hacerlo. En algunos casos, por falta de conocimiento, o sea, no sabemos qué significan estos signos, y en otros casos, porque no nos dicen absolutamente nada. Entonces, necesitamos recuperar procesos simbólicos y rituales que nos sean ciertamente significativos, porque si no caemos en lo que se critica tanto, que es la ritualización. Esto lo hacía el Papa Francisco, criticar fuertemente, ¿no? Una liturgia ritualizante, y incluso caer en ritos que parecen más magia que una liturgia y una celebración creyente. Esto pasa cuando el rito o el símbolo no nos dice todo lo que nos puede transmitir a nivel religioso. Entonces, este es un camino de profundización. Cómo profundizar en el mundo simbólico, ritual tan propio de la liturgia. Otro de los campos que se ha actualizado el tema de liturgia es el de la búsqueda en los orígenes cristianos y también en los textos bíblicos. ¿Por qué da tanto juego este campo a la liturgia? Todos los procesos de renovación litúrgicos recurren a orígenes cristianos, es decir, cómo celebró Jesús, cómo celebraban las primeras comunidades, ¿no? Nos volvemos siempre a los orígenes. Claro, pero este campo ha dado un avance increíble. O sea, ha avanzado increíblemente. O sea, de lo que yo estudiaba cuando estudiaba las celebraciones en los orígenes cristianos no tiene nada que ver a lo que se comenta ahora de las investigaciones sobre orígenes cristianos. Y una de las características más importantes dentro del mundo judeo-cristiano del siglo I y de los orígenes es la diversidad ritual. Este es un punto muy, muy importante, porque cuando busco
en los orígenes cristianos cómo eran las celebraciones, lo que me voy a encontrar es mucha diversidad. Entonces, vamos a poder hacer distintas consecuencias y conclusiones para las celebraciones actuales, ¿no? Lo mismo nos va a pasar cuando miramos la historia. La historia, conocemos algunas cuestiones de historia que tienen que ver con cómo celebraban las primeras comunidades y cómo se les celebraba en el siglo IV, el siglo V, pero hasta el siglo V y VI se puede hablar de una diversificación ritual. Había muchas formas rituales, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se han dado estas? Y luego, desde la actualidad, o sea, miramos el pasado, pero también miramos el presente para actualizar la liturgia, ¿no? Vale, estos serían algunos campos teóricos que influyen mucho en cómo entendemos o cómo podemos actualizar la liturgia. Otro mundo es las cuestiones de género y también las cuestiones contextuales, el mundo de la influencia de los estudios críticos de género plantea muchísimas cuestiones, por un lado al mundo ministerial asociado al mundo litúrgico, ¿no? El ministerio ordenado en cuanto relacionado al mundo sacramental, pues plantea muchísimas preguntas. Y también, si miramos en los orígenes cristianos, el mundo de mujeres, también nos vamos a encontrar con todo un universo novedoso de formas de participación en la liturgia. Entonces, este mundo de contextualidad y género también es otro de los campos que se puede profundizar en el mundo de liturgia. Y luego, otro punto importante para analizar el tema liturgia es desde el ámbito secular o desde el ámbito más, llamo yo popular, pero con popular me refiero a la categoría de pueblo de Dios, ¿no? ¿Cómo celebramos nosotros hoy siendo lo que somos? En muchos casos, provenientes de un mundo secularizado, ¿cuáles son nuestras formas celebrativas, ¿no? Y cuáles son las formas colectivas, ¿no? Por eso popular, ¿no? Cómo celebramos conjuntamente. Y a esto tenemos que sumar también todo el universo digital, de redes sociales, un ejemplo de las redes sociales que fue muy, muy interesante para el mundo litúrgico fue cuando fue el periodo del COVID, que se hacían, pues eso, celebraciones dentro del ámbito digital. Entonces, los liturgistas nos preguntábamos, ¿pero esto es válido? ¿Tiene validez? Sí, no, más o menos. Bueno, entonces el mundo de las redes sociales y el mundo de la digitalización también plantea muchas preguntas al campo celebrativo, ¿no? Vale, estas son algunas de las cuestiones que podemos profundizar si queréis en alguna de ellas, pero son muchas de las cuestiones que a nivel de iglesia global, de iglesia universal, están planteándose a la celebración litúrgica. Fundamentalmente, cómo dar el paso del ayornamiento que pedía Sacrosanctum Concilium a la iglesia en los años 65 y que algunos pues se fueron dando, como la traducción a las lenguas o ciertas adaptaciones, y que otras quedan todavía pendientes. Todas estas cuestiones están hoy en día pues muy como temas a trabajar, ¿no? Que estamos trabajando a nivel Iglesia Universal, pero que las comunidades, como decíamos antes, tienen todo su protagonismo en estos procesos. Vale, luego entraremos en algunos de estos. Y luego, una segunda cuestión importante es algo que tenía que ver con lo que dijimos al principio, y es que si la iglesia cambia, si la comprensión de iglesia está cambiando, la traducción en la celebración de esta iglesia que está siendo modificada, también necesita cambiar. Sacrosanctum Concilium habla de reforma litúrgica. Fijaros que la palabra es muy fuerte. No es solo adaptación, ayornamiento, la de reforma litúrgica. Es decir, necesitamos adaptar nuestra celebración a lo que entendemos que es la iglesia. Sacrosanctum Concilium da algunas características de cómo podría acercarse un poquito estos procesos, ¿no?
Y entonces dice que la Iglesia se puede entender desde distintas formas, ¿no? Entonces, según cómo comprendamos la Iglesia, ¿no? La eclesiología o la forma en que nosotros nos comprendemos a nosotros mismos como comunidad creyente, eso va a hacer que celebremos acentuando unos aspectos más que otros. Yo aquí os pongo algunas características de acentuación de Iglesia y la consecuente acentuación litúrgica. No significa que solo vamos a hacer una de los acentos, ¿no? Sino que en la actualidad podemos acentuar más un aspecto que otro. Entonces, por ejemplo, Sacrosanctum Concilium habla de estas características, ¿no? Si acentuamos que la Iglesia es una comunión mística, o sea, el aspecto místico de lo que nos relaciona, ¿no? Somos una presencia trascendente que nos reúne. Nuestra liturgia va a acentuar mucho también esta característica del misterio que está presente. Recordar que las características del concilio para decir iglesia decían que era misterio, comunión, ¿no? Entonces, estas características hacen que nuestra liturgia coja unas características especiales, ¿no? Si acentuamos la característica de misterio, pues tendremos que ver cómo hacer para que el misterio se haga presente en medio del culto. Esta sería una. Sacrosanctum Concilium va a decir que hay muchas características, ¿no? Una de las características es la mística y la otra, que no es un contrapunto, pero que es parte de nuestra comprensión eclesial, es la institucional. Y entonces ahí es cuando la liturgia se presenta a modo estructurado, organizado, como culto público. Y esto también es esencial, o sea, los procesos que decíamos antes de contextualización tienen muy en cuenta la dimensión institucional y estructural de la Iglesia. Entonces, si en un momento de la historia la Iglesia se consideraba mucho más una entidad jerárquica, como por ejemplo Mystici Corpori Christi definía a la Iglesia, es claro que la liturgia tiene que ser pues una representación mucho más, pues eso, jerárquica. Pero ¿qué pasa si ahora tenemos una iglesia definida mucho más sinodalmente, mucho más comunión, mucho más misterio? Pues el culto público necesita estructurarse en función de estas categorías. Vale. Otra de las dimensiones importantes es esto de sacramento. A mí la categoría de sacramento me gusta mucho. Yo creo que desde Karl Rahner en adelante la categoría de sacramento se ha ampliado muchísimo y es el mundo de las mediaciones. Todas las realidades creadas, todas las personas, las cosas, de alguna manera somos susceptibles de transparentar algo más, ¿no? El siempre mayor, el algo más. Entonces, la iglesia también es un lugar muy, muy especial para reflejar esta sede divina, digamos, de la que somos parte. Y ahí la liturgia necesita manifestarse o expresarse como diálogo entre Dios y la comunidad, ¿no? Entonces, fijaros que ya tenemos el misterio, el culto institucional y tenemos también esta relación humana divina que tiene que estar presente en la liturgia. También el concilio recuerda que la dimensión evangelizadora y anunciadora de la liturgia. ¿Por qué? Porque si la iglesia es una iglesia en salida, como hemos visto, una iglesia solidaria, una iglesia misionera, pues la liturgia también necesita ser expresión de todas estas cuestiones. Entonces, puntos a recordar, que la liturgia es un lugar de expresión, ¿no? Es una forma de expresión no individual, sino colectiva. Acordaros siempre que el sujeto de la liturgia no somos cada uno a modo individual, sino comunitariamente, ¿no? Entonces, ahí nos expresamos como colectivo, ¿no? Pero la forma de expresión colectiva necesita ser cultural, simbólica, contextual y todo lo que venimos diciendo. Y también necesita reflejar este ser iglesia que
siempre está actualizándose, ¿no? Siempre está dando un paso hacia adelante en el diálogo con el mundo, con la cultura, con las personas. Entonces, la liturgia tampoco puede permanecer fija en cuanto a lo que tiene que ver con los contextos. En este caso, Sacrosanctum Concilium define muy bien aquello que no puede ser modificado, tiene mucho que ver con la parte teológica teologal, es decir, con el misterio salvífico de Cristo. Eso es intocable. Sin embargo, todas las cuestiones contextuales que estamos ahora señalando, que tienen que ver con una iglesia que siempre está actualizándose, esas cuestiones la liturgia necesita hacer todo este proceso de actualización. Y mucho más en un momento de iglesia sinodal que, como dijimos al principio, es una iglesia en diálogo, que dialoga estas cuestiones y que pues camina con el caminar de una iglesia, pues eso, que camina. Vale, entonces, estos serían los dos grandes bloques que vemos como las celebraciones en la actualidad estamos trabajando en su actualización, ¿no? Serían los dos grandes bloques. Y algunos puntos específicos, ¿no? Para pensar la liturgia serían estos que pongo a continuación. El primero es el tema de ahondar en cómo es lo que yo llamo la fenomenología del hecho religioso, es decir, nuestros signos, nuestros símbolos, las formas en que, pues eso, los gestos, nos movemos, caminamos, cantamos, ¿no? Todo ese mundo fenomenológico, ritual, yo creo que es un punto muy, muy importante para profundizar. Por esto que decíamos antes de la interculturalidad ritual. O sea, necesitamos profundizar mucho, mucho, mucho en cómo son los ritos que para nosotros son significativos. Este es un campo que en la actualidad es muy importante. ¿Por qué? Porque, insisto, el concilio pide la actualización en estos ámbitos, ¿no? No en los ámbitos teológicos, pero sí en los ámbitos de contextualidad. Entonces, no podemos seguir manteniendo ritos y símbolos si no entramos en ellos, ¿no? Si no los entendemos, si no los vivimos, etc. Entonces, el doble proceso de alguna manera, formarnos en lo que son los ritos litúrgicos que nos vienen dados y, por otro lado, profundizar en cuáles son aquellos aspectos simbólicos y culturales que ayudan a una actualización litúrgica para que para los creyentes de hoy tenga significado y significación. Recordemos que si no tiene significado o si no dicen nada, los ritos pierden su calidad de rito, o sea, y de signo o de símbolo, ¿no? O sea, si no nos dicen nada, pues no nos dicen nada. Entonces, necesitamos ahondar en cómo hacer para que todo el mundo simbólico y ritual recupere su decir, digamos, ¿no? Que sean para nosotros, que nos digan muchas cosas. Y luego está el tema de la hermenéutica cultural. Este para mí es un tema muy interesante, el tema de cómo nos entendemos en las celebraciones. Yo aquí pongo siempre el ejemplo de los orígenes cristianos. Los orígenes cristianos, en los orígenes cristianos, los primeros grupos se juntaban en distintos espacios, algunos en las casas, otros en las sinagogas, otros en salones donde podían, ¿no? Para pensar y para reflexionar juntos quién era Jesús, quiénes eran ellos, cuál era su misión, es decir, para pensar lo que había pasado y lo que estaba pasando. Y esto es un trabajo que yo creo que es muy, muy importante que sigamos haciendo. Y se hace en la celebración. En los orígenes se hacían cuando se juntaban, leían textos, los intentaban interpretar, recordaban, hacían memoria de lo que había pasado, estaban los testigos de Jesús, los testigos oculares. Bueno, yo creo que este proceso de intentar
seguir profundizando en quién es Jesús, quiénes somos nosotros como comunidad, es parte muy, muy importante de la celebración. Por eso hablo de procesos de hermenéutica cultural, que en el culto se den los procesos interpretativos de la comunidad, que la comunidad se reconozca en el culto, pero que además busque en este espacio quién es para ella Jesús, etc. Otro de los aspectos que se están trabajando y que yo creo que vosotros como agentes de pastoral estáis seguramente trabajando mucho, tiene que ver con profundizar en la palabra, ¿no? Los ritos, bueno, sobre todo la liturgia eucarística, como sabéis, tiene dos partes muy importantes. La primera parte es la liturgia de la palabra. Es una de las partes que da actualmente mucha más facilidad de trabajo que la segunda, que es la parte más eucarística propiamente dicha, es un poquito más compleja. Sin embargo, la parte de la performatividad de la palabra proclamada es uno de los temas donde yo creo que el mundo del laicado está trabajando muchísimo, ¿no? Trabajar en torno a la palabra, las celebraciones de la palabra, por supuesto, pero también en cualquier liturgia y cualquier celebración un poco más oficial, también reconocer el lugar prioritario que tiene, pues eso, la proclamación de la palabra, la lectura de la palabra y, sobre todo, la interpretación de los signos de los tiempos o de nuestra vida o de la actualidad a partir de los textos proclamados, ¿no? Y luego el cuarto punto, por supuesto, es el que desde la sinodalidad es una clave ya que no podemos echar marcha atrás, que es este de la participación cada vez más plena de todos individualmente y colectivamente. En el tema de la liturgia y las celebraciones, muchas veces seguimos siendo bastante pasivos, ¿no? En el sentido de recibir aquello que de alguna manera está aconteciendo, ¿no? que son todos los signos y ritos y palabras que se están proclamando. Yo creo que recuperar este ser parte activa de trabajos en grupos más pequeños, de cómo celebrar, cómo renovar nuestra liturgia, cómo renovar nuestros ritos, conociendo cuáles son aquellos ejes centrales que, como decía antes, tiene mucho que ver con la teología del misterio pascual, que no se pueden de alguna manera modificar porque pertenecen al eje, ¿no?, nuclear de la liturgia. Todo lo demás sí que se puede trabajar en grupos laicales o con el sacerdote, por supuesto, para profundizar cada vez más en todas estas dimensiones. Y como de alguna manera, conclusión de todo esto, pero luego volvemos a la parte que queráis, es reforzar esto de la habitabilidad institucional. Quiere decir que la Iglesia sea para nosotros cada vez más un lugar donde poder estar. Los ritos, al final, son ese espacio y ese tiempo, ¿no?, en que hacemos presente, o sea, el misterio pascual que se nos regala, ¿no?, que también es ofrenda. Pero necesitamos que los espacios sean cada vez más nuestros, ¿no? El proceso sinodal, de alguna manera, lo que de alguna manera pretende es que todos seamos parte y todos habitemos en este espacio como si fuera, pues, nuestro hogar, nuestra casa. Entonces, yo creo que todo este esfuerzo de renovación y actualización, también de la celebración, ¿no?, es algo muy, muy importante para hacer que la Iglesia siga siendo, pues, un espacio donde podamos estar cómodamente y habitando. Vale, entonces, como nos queda un ratito, voy a repasar algunas cuestiones que me parecen las más significativas. La primera es, ¿qué entendemos por, lo he dicho varias veces, por la dimensión sacramental y cómo se da el paso a la configuración ritual? Esto
es muy importante que lo entendamos porque tenemos en la cabeza los 7 sacramentos, que son un espacio sacramental evidentemente privilegiado, pero la dimensión sacramental es más amplia. En realidad hace referencia a que en todas las realidades podemos encontrar una transparencia, o sea, se hacen transparentes al misterio de Dios que de alguna manera habita en medio de la realidad. Entonces, la mirada sacramental es esa mirada capaz de descubrir en la creación entera la presencia misteriosa de Dios. Entonces, de alguna manera, muestra pues la realidad tal cual es. Entonces, desde esta mirada amplia, sacramental, es donde se entiende cómo los 7 sacramentos y por ende nuestra liturgia de alguna manera es un espacio especial de esta sacramentalidad. ¿Por qué es especial? Que es una de las preguntas importantes, ¿no? Y es especial sobre todo porque es don de Dios, en primer lugar, y también porque el sujeto es fundamentalmente la comunidad reunida en torno al Espíritu, o sea, es, digamos, la asamblea, la comunidad. Entonces, dentro de una dimensión sacramental amplia, que yo creo que hoy está muy, muy presente en medio de tanto los cristianos como de la gente de muchísimas confesiones, ¿no? Esta dimensión de la presencia del misterio en medio de la realidad. Dentro de esta comprensión, la sacramentología de los 7 sacramentos aparece con fuerza para decir, hay presencia de Dios en medio del tiempo, del espacio, y especialmente en estas celebraciones. Me salto esto para no dedicar demasiado tiempo y rescato algunas conclusiones. La primera, de las cuestiones que más he querido resaltar hoy, dado que el tema de la sinodalidad, es la relación intrínseca entre lo que entendemos por iglesia y lo que entendemos por liturgia. Si entendemos algo distinto por iglesia, o sea, si la comprensión de iglesia se ve modificada, el ejemplo clásico es del siglo IV, no teníamos la misma comprensión que tenemos ahora, la liturgia también necesita ser representación objetiva de esta modificación, ¿no? Y luego es muy importante que al hablar de sinodalidad asumamos nuestro compromiso de generar espacios que sean acordes a la sociedad actual. O sea, es un compromiso importante. Y la liturgia es justamente un espacio, ¿no? Es un espacio dedicado, un espacio que dedicamos a la alabanza, a estar juntos para adorar, para pedir perdón, para cantar juntos, ¿no? Para recibir el misterio que se nos ofrece. Entonces, estos espacios, que también son institucionales, es importantísimo que nos pongamos participativamente a ellos, ¿no? Que tomemos parte en este proceso de adaptación y ayornamiento. Entonces, sin todo este proceso de adaptación celebrativo, litúrgico, incluso sacramental, no podemos ser del todo consecuentes con el proceso sinodal. O sea, el proceso sinodal exige, de alguna manera, la adaptación de todo lo que tiene que ver con las estructuras. Y en este caso, como decía, la dimensión de contextualidad de la liturgia es muy, muy importante que entre en todo este proceso sinodal de diálogo y de participación en la que, de alguna manera, todos somos partes. O sea, yo creo que lo más importante que nos ofrece la sinodalidad es que también en el ámbito de la liturgia y de las distintas celebraciones podemos tomar una parte activa de una manera radical.
O sea, no es posible que los temas que se tratan en la liturgia queden sin ahondarse, ¿no? Sino que todo el universo simbólico y ritual al que vamos en las celebraciones, de alguna manera, nosotros tengamos parte activa en su formación. Esto me parece importante cuando yo acabo mis clases de liturgia a los alumnos, les digo, bueno, ya vosotros, mayoritariamente laicos, hay también, bueno, religiosos o incluso algún sacerdote que viene de actualización, ya estáis totalmente preparados para formar un grupo de animación litúrgica, para hacer actualizaciones que tengan que ver con la cultura en vuestras celebraciones, y la mayoría de los laicos tienen muchas reticencias, ¿no? Tienen muchas reticencias, dicen, uy, yo tengo que seguir formándome. Digo, bueno, está bien que sigáis formando, pero también está bien que nos sintamos comunidades maduras también en el espacio de gestación institucional y de gestación de lenguajes, símbolos y ritos que tengan que ver, pues, con la liturgia. Vale, pues no sé si queréis entrar en alguno de los puntos de modo especial, pero bueno, como me quedan unos minutitos, aclarar algunas cuestiones de cómo se han ido configurando a lo largo de la historia los ritos. Es importante ver el proceso histórico, porque si vemos el proceso histórico podemos ver cómo también se pueden hacer procesos de modificación en la actualidad, ¿no? Entonces, el rito como tal, o sea, luego hay ritos litúrgicos y otros tipos de ritos, por supuesto, eh, es un conjunto de cosas, ¿no? No es solamente algo que, por ejemplo, nos viene dado, ¿no? Cuando uno estudiaba hace muchísimos años, lo que le decían era que tenía que cumplir una serie de normativas canónicas que eran fijas, ¿no? Bueno, hoy en día el rito está compuesto de muchísimos elementos, ¿no? Elementos teológicos que tienen que ver con el misterio y muchos elementos contextuales y temporales, ¿no? Que son los que estamos andando un poco aquí. Entonces, es importante ver cómo esta contextualidad depende de todas estas cuestiones, ¿no? Del ambiente social, el ambiente ecológico, la historia, las relaciones personales, ¿no? Esto es muy importante. En nuestros ritos se ven con claridad las relaciones, por ejemplo, entre los ministerios, ¿no? Qué lugar ocupan espacialmente dentro de las celebraciones, si los distintos ministerios, incluso los ministerios laicales, ocupan un lugar importante dentro de las celebraciones, si no, si se han dedicado a profundizar, por ejemplo, en la palabra, si se muestran las dimensiones de envío del rito, ¿no? Hacia acciones, por ejemplo, solidarias o de caridad. Todas estas cuestiones pueden entrar a formar parte de las celebraciones litúrgicas con más fuerza o menos fuerza, según la comunidad les dé más fuerza o les dé menos fuerza, ¿no? Como decíamos al principio, una comunidad puede estar muy centrada en la palabra, pero una comunidad puede estar muy centrada en la dimensión de salida y la dimensión evangelizadora. Entonces puede poner acentos en esa dimensión en sus propias celebraciones, ¿no? Otras pueden ser comunidades muy sociopolíticas, concientizadas, en donde les interesa mucho, pues, la participación activa también dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, y todas estas cuestiones se entrelazan en la estructuración del rito, ¿no? Y se entrelazan justamente también con todo lo que nos viene dado de historia religiosa, de dogmas, de tradición y de enseñanzas magisteriales. Y así se consolida un rito tal cual lo tenemos. Entonces, dejar muy claro en esto que hay cuestiones
que, como dice Sacrosanctum Concilium, necesitamos mantener porque es la que nos viene dada de alguna manera, pero hay otras que necesitamos ir progresivamente adaptando, ¿no? Y luego recordar esto que a mí me parece bastante importante, que hay cuestiones que son de orden jurídico, otras que son de orden sacramental y otras que son de orden ritual. Es decir, muchas veces confundimos, o sea, nos parece que todo lo que en cuestión de liturgia y sacramento nos viene dado por derecho canónico, todo lo que es la estructuración incluso de lo que se llama el depósito eucológico, es decir, las oraciones, la estructura, etcétera, a veces pensamos que eso forma parte del universo más teológico, pero aquí no hay que confundir lo que es de orden jurídico, por ejemplo, lo que da validez a ciertas celebraciones, ¿no? Por ejemplo, asistir a misa todos los domingos, pues es más bien una normativa más de orden jurídico, puede tener fundamentación teológica, pero en sí mismo sería de orden jurídico. Lo que es puramente sacramental, es decir, aquello que dijimos al principio, que en nuestras celebraciones se trasluce de alguna manera el misterio y todo lo que nos viene dado también de orden divino, digamos, y aquello que es ritual, que tiene más que ver, como dijimos, con el mundo de los símbolos y de gestos que son propiamente culturales. Entonces, muy importante es distinguir estas cuestiones, ¿no? Porque a veces tendemos a dar la categoría de sacramento a todo el rito tal cual viene dado y eso lo vuelve casi irreformable. Entonces, si por el contrario discriminamos, ¿no? que es jurídico, que es ritual, pues podemos empezar a distinguir lo que sería la codificación del fundamento, ¿no? Cómo ha sido fundado el rito.